Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva reunión académica de la sección de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Santiago Quintero Vanegas y con la asesoría del doctor Carlos Mario Barros voy a presentarles el siguiente caso clínico que he titulado La alegoría de Platón. Para ello, entonces, el objetivo del día de hoy es hacer una revisión de la presentación de un caso clínico real. Luego de ello, vamos a interpretar una reflexión relacionada con la práctica clínica y la filosofía griega, y por último vamos a tener un enfoque en el servicio de urgencias de la patología específica del paciente. Nuestro paciente es un paciente de 68 años que hemos llamado Platón, es masculino, es viudo, tiene 3 hijos, es cesante y previamente era zapatero. Tiene una buena funcionalidad de base y él es natural de Anorí, Antioquia, pero reside en Medellín desde hace 15 años. Reside en la comuna número 7 de Medellín y llega al servicio de urgencias por el motivo de consulta, parece que está vomitando sangre, que lo refiere también su hermana, que es quien lo acompaña al servicio de urgencias. El paciente, o mejor, está diligenciado que el paciente se queja de un cuadro clínico de 24 horas de evolución que consiste en episodios de hematemesis, melenas y epigastralgia, aproximadamente 3 episodios de hematemesis, niega otros síntomas asociados. Se le preguntó específicamente si consumía medicamentos como AINES o no, medicamentos naturistas, a lo que el paciente se negó, y respecto a sus antecedentes personales, niega antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos o alérgicos, y solamente refirió un extabaquismo con un IPA calculado de 16 y niega cualquier otro consumo de psicoactivos o alcohol. Al examen físico, en la monitorización básica, se encuentra un paciente con una presión arterial de 86 sobre 38 milímetros de mercurio, con una presión arterial media de 54, una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 91%, oxígeno ambiente y una temperatura corporal de 36.4 grados centígrados. Al examen físico, solamente se registró que el paciente tenía signos de hipoperfusión, que tenía un llenado capilar de aproximadamente 5 segundos, tenía frialdad distal, aunque con pulsos simétricos y sin edemas, y por lo demás no se refirió otro hallazgo relevante, a menos de la palidez mucocutánea y las mucosas secas que tenía nuestro paciente. Así que los invito a abrir su micrófono y realizar la primera pregunta, que es: ¿desea obtener información adicional de la historia clínica de este paciente? Mientras tanto, también los invito a resolver la segunda pregunta que pueden diligenciar con su teléfono celular, que es cuál creen que es la hipótesis diagnóstica de este caso clínico. O si desean obtener información, también se las podría brindar. Aquí en la parte de arriba está resumido qué es lo que llevamos hasta este momento del caso clínico de este paciente. Vale, parece que todavía no nadie ha respondido a la encuesta, así que voy a continuar con el caso clínico. Este paciente entonces llega a la sala de reanimación. Al paciente, la primera orden médica, además de la monitorización y los accesos vasculares, se le administra un bolo de solución salina al 0.9% de 500 cc, y posterior a ello el paciente mejora su presión arterial media y ya desde 67 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca disminuyó a 104 latidos por minuto. En ese momento el paciente no tenía un soporte con vasoactivos ni tenía oxígeno suplementario. Tanto es así que se correlaciona con lo que manifiesta el paciente, y es que está diligenciado que el paciente se sentía mejor y durante la atención inicial del paciente y hasta ese momento no había tenido nuevos episodios de metanemesis ni de melenas. También se le toman los siguientes gases arteriales y la pregunta, que es una pregunta abierta, es cuál sería su conducta a seguir. ¿Alguno de los internos del servicio se encuentran en la conferencia? Vale, entonces uno de los residentes me ayuda porfa a responder la pregunta.
Santi, buenos días. Vale. Sí, buenos días, Cristian. Ya le damos la palabra a la doctora Natalia. Pues a ver, así como vos me lo estás pintando, lo que yo veo, pues inicialmente por el síntoma cardinal y por, o sea, el defecto grave de la perfusión a nivel sistémico, el paciente llegó inestable y veo en estos gases que tiene una acidemia metabólica, un consumo importante del bicarbonato, pese a que no hay una hiperlactatemia significativa, pero la base exceso sí es, o sea, es menor a 16. Yo inicialmente creería, pues, bajo la presunción diagnóstica, que estoy frente a una hemorragia gastrointestinal masiva, de que hay un choque hipovolémico atribuible pues a esta hemorragia de origen no traumático y que con este resultado, pues, o sea, digamos con el contexto clínico y sobre todo confirmado por estos gases arteriales, le indicaría un protocolo de transfusión mayor inicialmente. Pues por ahora no pensaría en otras intervenciones, pero primero lo que consideraría en este paciente es eso, o sea, más que reanimación con volumen, lo haría directamente con componentes sanguíneos. Listo, Cristian. Muchas gracias. La doctora Natalia había levantado la mano. Sí, hola Cristian. No, iba a decir como lo mismo sí, iba a decir lo mismo de Cristian, es un paciente en un choque hemorrágico por una hemorragia digestiva superior, pues hay que estudiarlo, pero ante la vista, pues que estamos en un paciente con choque y con esos gases que tiene una acidosis metabólica, una base de exceso tan negativa, yo iniciaría la reanimación también con hemoderivados. Probablemente no en un protocolo de transfusión masiva, pero empezaría con 2, 3 unidades y dependiendo de la respuesta definiría si necesito otros hemocomponentes. Excelente. Le pediría, ¿quiere conocer algún paraclínico adicional o desea solicitarle a este paciente alguna ayuda diagnóstica? Pues me gustaría conocer cómo está la hemoglobina. Ah, claro que ahí está, ¿no? Bueno, ahí tenemos la hemoglobina de No, los gases arteriales, pero le podría regalar la hemoglobina de una muestra una central. unos iones completos con calcio. Y me gustaría hacerle una endoscopia, pero pensando que primero lo tengo que estabilizar para llevarlo a la endoscopia. Vale. Entonces, estos son los paraclínicos iniciales del paciente. Tiene una hemoglobina de 3,9, unas plaquetas de 515.000, unos tiempos de coagulación con INR de 1,4, un fibrinógeno que no fue detectada el coágulo en la muestra por parte del laboratorio, sin trastorno electrolítico significativo, excepto por un magnesio disminuido y un calcio en el límite inferior, una función hepática relativamente normal y una creatinina parcialmente elevada en 1,7 con un BUN de 44. El paciente, pues de forma complementaria, también se le ordenó un electrocardiograma, que es este, que solo tenía una taquicardia sinusal, y se le realizó la endoscopia digestiva superior aproximadamente a las 2 horas del ingreso. Y este es el resultado. El paciente en ese momento estaba con relativa estabilidad hemodinámica. Se reporta que la evaluación gástrica es limitada por la presencia de restos alimentarios, pero no se observaron sitios de sangrado ni varices esofágicas, solamente pues una pangastritis eritematosa leve, y se recomienda entonces por parte del operador una nueva endoscopia en 24 horas. Con ese resultado, hasta ahora, ¿alguno de los residentes le gustaría tomar alguna conducta adicional en este paciente? Tengamos en cuenta pues, que es un paciente relativamente longevo, que tiene una pérdida considerable de su volumen sanguíneo y que tiene un impacto en su reserva fisiológica y que tiene una relativa estabilidad hemodinámica. Pues Santi, Hola, Nati. igual previo a la endoscopia yo le hubiera iniciado un IVP venoso, pues ya con el resultado mirábamos si lo continuamos o no, mínimo una vigilancia en UCE y hacerle paraclínicos control si quieren 3 horitas para ver cómo está respondiendo a los hemoderivados. No tanto hemoglobina, sino que me gustaría saber cómo eran los gases control, cómo seguían los signos vitales, si seguía uno hipoperfundido para definir si necesitábamos conductas adicionales. Listo, Nati. Muchas gracias. ¿Algún otro residente que desee participar? Vale. Entonces, doctor Andrés, adelante. Bueno, de acuerdo con Nati, pues lo del IVP en infusión y todo y la vigilancia,
Recordar también que como al principio se transfundió al paciente y tenía un calcio en límite inferior, recordar que las transfusiones nos pueden terminar de bajar el calcio y el paciente está sangrando, que también nos puede pues, llevar a la pérdida de estos iones, que nos puede complicar el cuadro. Entonces, recordar estar pues pendiente de la reposición de los electrolitos. Excelente, Andrés, muchas gracias. Al paciente se le hizo, sin una justificación por lo menos explícita, una radiografía de tórax portátil. ¿Qué es esta? Andrés, ¿nos quisieras colaborar con la lectura de esta radiografía? O por lo menos el hallazgo, algún hallazgo positivo que te llame la atención. Bueno, finalmente entonces con esta radiografía se reportó como una radiografía con una tráquea centrada, con unas ilios pulmonares relativamente prominentes, con unas oposidades reticulares bilaterales difusas, y llamaba la atención que el paciente tenía una imagen hacia el lóbulo superior derecho, una imagen sugestiva de una cavitación. En ese momento el contexto del paciente era que el paciente persistía hipoperfundido, y después, aproximadamente 20 minutos después de ese bolo de líquidos endovenosos, el paciente nuevamente cayó sus cifras tensionales, se puso más taquicárdico y persistía hipoperfundido y hasta con requerimiento de oxígeno a bajo flujo. Es entonces que el paciente en ese contexto de una sospecha de una hemorragia gastrointestinal amenazante para la vida fue llevado a una angiotomografía de tórax y abdomen tratando de buscar un foco susceptible de embolización en el tracto gastrointestinal. Esta es entonces la imagen de la fase arterial en un corte axial de esa angiotomografía toracoabdominal. Santi, ¿vas a pedir que alguno de los muchachos lo lea, por favor? Listo. Voy a volver a comenzar. Alguno de los residentes, porfa, si se anima a darle una lectura. Tengo pues también las imágenes, también en un corte coronal y en ventana pulmón, para facilitar la lectura. Uno de los residentes se anima. Yo creo que toca escogerlo. Listo. Daniel Escobar, ¿estás por ahí? Sí, dale, Santi. Listo, hermano. Voy a correr la imagen. Ya está corriendo. Este es el corte axial, la fase arterial, desde los vasos del cuello hasta la pelvis. Daniel, me contás si quieres que me detenga o si quieres que vaya a otro corte. No, pues ahí sí se ve mucho en la parte superior derecha que hay una zona que está como muy bien delimitada pues por una cápsula que sería pues como compatible con un absceso, no tanto como un quiste porque pues no es tan regular la cápsula. De pronto me gustaría verla en corte pulmonar, como por caracterizarlo un poquito mejor. Listo. ¿Algo en el abdomen que te haya llamado la atención? Devuélvete entonces porque me quedé con lo de pulmón, no sabía que iba a Dale, seguir tranquilo. hasta la... Ahí, no sé, me genera como inquietud esa parte de la zona de la vesícula. ¿Qué más por ahí? Eso sí es Daniel, te voy a mostrar la de pulmón mientras tanto, no te preocupes. Este es el axial con ventana pulmón. Sí, entonces ahí tenemos una pérdida pues de todo el parénquima pulmonar y que sí se ve seguido pues de unas paredes que tiene gruesas que delimitan pues una lesión en la región del ápice derecho con bastantes infiltrados pues bilaterales. Incluso hay una pequeña lesión en el lado izquierdo también cavitada.
sería como lo grande para tomar de ahí. Listo. Entonces, con este resultado, en el angiotac abdominal no se encontraron lesiones ni signos sugestivos de extravasación del contraste, pero en la ventana pulmonar sí se encontró que el paciente pues tenía esos múltiples nódulos peribronquiales asociados pues a no solamente una cavitación gigante en el lóbulo superior derecho, sino a múltiples cavitaciones multilobares. Finalmente, el paciente siguió su evolución, que es lo que les voy a contar a continuación. Entonces, el paciente es ingresado, se le inicia el manejo con el IVP, además de ayuda con el ácido tranexámico, se inicia 3 unidades de glóbulos rojos, se le solicitó la endoscopia, la radiografía y la bioquímica básica que ya vimos. Por parte de medicina de urgencia se le complementó los hemoderivados y se consideró que era un paciente candidato a UCE, hospitalizado por cirugía general. Cirugía general lo ve aproximadamente 1 hora después, tiene un paciente relativamente estable y están de acuerdo con la conducta y esperan la endoscopia digestiva superior. Endoscopia digestiva, entonces, con el resultado que les mostré, que no habían signos sugestivos de sangrado gastrointestinal. Después, entonces, es revalorado por medicina general, quien reporta que el paciente, después, en la sala de recuperación de endoscopia, el paciente empezó a presentar una hematemesis franca, tuvo un episodio de agitación, hasta el paciente llegó a referir una sensación de muerte inminente, presentó hipotensión, nuevamente se puso taquicárdico y otra vez requirió oxígeno por bajo flujo. En ese momento entonces describen que el paciente expulsa una sangre rutilante con coágulos, se inician líquidos endovenosos vasoactivos y se solicita UCI así como un angiotac emergente. El resultado de ese angiotac, entonces más tarde, es revalorado en la unidad de cuidados intensivos y el paciente se detiene pues como a observarlo aparentemente y el paciente tiene episodios de expectoración de sangrado posterior a eventos de tos. Es entonces como se le complementa el soporte hemodinámico, se le pide un aislamiento para aerosoles y se solicita una arteriografía y una embolización emergente. Cirugía general entonces cierra la interconsulta por parte de su servicio y radiología intervencionista aproximadamente 8 horas después del ingreso del paciente, está de acuerdo en llevarlo a una arteriografía y es llevado a un reparo endovascular de vasos de mediano calibre. Ellos describen que requiere la embolización de la arteria bronquial derecha. El paciente entonces durante esa noche requirió pues, soporte vasoactivo con una relativa inestabilidad hemodinámica. El siguiente día, medicina crítica lo ve, ya tenía desmonte de vasoactivos, no tenía deterioro ventilatorio, solo estaba con oxígeno por bajo flujo, tiene hemoglobina de control de 4,4, así que complementan con más hemoderivados. Al día 4 del ingreso del paciente, se confirma por una muestra de esputo el diagnóstico de tuberculosis y se le inicia terapia tetraconjugada y se le solicitó nuevamente una nueva endoscopia como se había sugerido el primer operador. Ese mismo día 4, el paciente en la noche hace un episodio de descompensación, se desatura, manifiesta dolor torácico, nuevamente se pone hipotenso y taquicárdico, se le piden unos nuevos gases, se inicia soporte vasoactivo y nuevamente se transfunde, a pesar de no haber obtenido todavía los resultados, y se pide nuevamente un angiotac. Mientras se realizó el angiotac y no mostró pues, nuevos signos claros de extravasación del medio de contraste, entonces el paciente, por la sospecha de que concomitantemente podría tener una hemorragia digestiva, que tal vez no se puede haber visto en el primer estudio endoscópico, se le realiza la endoscopia, que esta vez con mejores parámetros técnicos, pero no se encontró una clara causa del sangrado. Ya con una hemoglobina posttransfusional de 9,1, es nuevamente llevado a una arteriografía donde requiere nuevamente embolización de nuevos vasos sanguíneos. Continúa su vigilancia en UCI y se solicita un concepto por cirugía de tórax. Ellos consideraron que el paciente era candidato a posterior pues, a una estabilización de 1 a 2 semanas y el manejo antituberculoso de manejo quirúrgico. Sin embargo, el paciente voluntariamente decide rechazarlo y el paciente es trasladado a la UCI, ya un paciente asintomático con una hemoglobina posttransfusional de 9,1, sin soportes, sin recurrencia de la hemoptisis en los servicios. Y desafortunadamente al día 10 se recibe un llamado de enfermería porque se encuentra el paciente sin llamado con estigmas de sangrado y que requiere maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, una de las preguntas que quiero dejar en el tintero es
que determinó la conducta inicial en este paciente. Y esto da pie a entonces llevar y traer aquí a colación el enfoque en medicina de urgencias de la hemoptisis masiva. Es que la hemoptisis entonces es la expulsión de sangre que proviene del tracto respiratorio inferior. No solamente puede ser con la tos, porque puede ser el resultado, por ejemplo, de la aspiración por medio del tubo endotraqueal de sangre de un paciente. Y la definición varía mucho de literatura a literatura y no hay un amplio consenso. Algunos dicen que es una hemoptisis masiva, es más de 100 cc de sangre expectorados en 24 horas, algunos hablan de 200, algunos de 500 o algunos hablan de 1000. El problema de esta definición es que se puede sobreestimar porque en ese volumen puede haber otras secreciones como moco, saliva, etcétera, o se puede subestimar, todo lo contrario, porque el paciente deglute la sangre, como probablemente sucedió en este paciente, o no tiene una tos fuerte que le permita expectorar ese volumen, o simplemente es difícil para el paciente llegar a una estimación de qué volumen ha expectorado. Además, que uno no puede esperar en el servicio de urgencias cuánto va a expectorar el paciente en 24 horas para tomar una conducta. Por eso, algunos se han atrevido a dar otra definición como el paciente que expectora aproximadamente 100 cc por hora, o tal vez desde el punto de vista práctico, va a ser ese paciente con una hemoptisis masiva que tiene un volumen significativo, pero que además tiene riesgo de falla respiratoria, o un paciente que está inestable hemodinámicamente, o un paciente que por su reserva fisiológica rápidamente puede descompensarse, resultado de un pequeño volumen de hemoptisis. Esa definición también de hemoptisis masiva hasta se ha llevado pues, al punto de vista etimológico, y es porque algunos consideran que masiva pues, se aplica solamente a una definición de volumen y que eso podría sesgar a que yo no prevea el riesgo del paciente. Por eso se aconseja que realmente se llame una hemoptisis amenazante para la vida. La hemoptisis amenazante para la vida es relativamente un motivo de consulta infrecuente en nuestros servicios de urgencias. Se habla que puede ser hasta el 0.2 de todos los motivos de consulta, o en centros de referencia de neumología puede ser hasta el 20% de los pacientes, pero de esos pacientes que tienen hemoptisis, solamente 1 de cada 10 aproximadamente va a llegar con una hemoptisis realmente amenazante para la vida. De ese grupo de pacientes, el 10% va a requerir ventilación mecánica, y la mortalidad, que ha descendido de un 75% hace 20 años al día de hoy, está cercana entre el 7 al 30% de esos pacientes, o en Colombia, en una serie de la doctora Trujillo de la Universidad ICESI, llegó a ser hasta el 27%. Respecto a la hemoptisis amenazante para la vida, entonces hay múltiples factores de riesgo para malos desenlaces de los pacientes, tanto así que hay unos autores que proponen un score que desafortunadamente no ha tenido una buena validez externa, pero que obtuvo muy buenos resultados y que predecía con estos factores de riesgo que pueden ser sumativos y estimarse cuál es la mortalidad global del paciente a 30 días. Entonces, la primera pregunta para enfocar al paciente, y aquí nos vamos a basar en 5 preguntas para resolverlo, es: ¿realmente es una hemoptisis? Porque un paciente, entonces hay que ir a dilucidar qué información puedo obtener de la historia clínica, y es, por ejemplo, un paciente que en sus antecedentes tiene un antecedente de cáncer nasofaríngeo o de episodios previos de epistaxis y que requiere un manejo por otorrinolaringología, o es un paciente que tiene un prurito aislado, o es un paciente que se queja solamente de forma aislada, que por un fenómeno externo tiene un episodio aislado de epistaxis, que respecto al sangrado que sale de su boca, refiere que tiene una sensación de sangre en la orofaringe. O, por ejemplo, el paciente que tiene antecedente de una patología gastrointestinal, ya sea una enfermedad acidopéptica o una enfermedad cirrótica, que además, relacionado con el cuadro del sangrado, tiene náuseas, vómito y además tiene melenas, o tiene restos alimentarios en el sangrado, o algunos sugieren que hasta uno podría medir el pH de esa muestra, y si es ácido sugiere hematemesis, y si es alcalino sugiere hemoptisis. Es la primera pregunta entonces que hay que hacerse, a pesar de que sea una condición relativamente infrecuente al lado de otra condición mucho más frecuente como la hematemesis. Entonces, cuando abordamos inicialmente el paciente, lo primero que hay que definir es que un paciente que tiene una hemoptisis amenazante para la vida es un paciente candidato a UCI. Algunos autores sugieren usar el score que les presenté anteriormente y decir que si un paciente tiene más de esos 2 puntos, requiere un ingreso a UCI, pero tiene dificultades en la validación externa. Por ello, la mayoría coinciden en que estos pacientes deben ir a una vigilancia estrecha en la unidad de cuidados intensivos. Hay que considerar entonces si el paciente requiere aislamiento,
porque puede ser una tuberculosis, si el paciente requiere o no oxigenoterapia, la monitorización, los accesos intravasculares, que el paciente requiere un reposo estricto, y a diferencia del paciente con hemoptisis no masiva, y a pesar de que eso es controversial, este paciente no requiere antitusivos, no requiere usar antihistamínicos, porque la idea es que el paciente con el mecanismo de la tos logre expulsar todo ese contenido que necesita expectorar. La segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿está la vía aérea bajo control? Para ello, pues entonces no hay una respuesta tajante de decir, este paciente hay que intubarlo o no. Es obviamente una balanza entre muchas cosas, entre qué tan efectivo es el mecanismo de la tos del paciente, cuál es su curso clínico, viene mejorando, viene empeorando, cuáles son los recursos que tengo disponibles para tratar ese paciente en el servicio en el que estoy, cuál es el riesgo y cuál es la evolución de una inminente falla respiratoria en mi paciente, o reconocer cuáles son las comorbilidades de mi paciente. Si mi paciente, por ejemplo, tiene una desviación del esfuerzo terapéutico y no lo desea previamente, pues no lo va a intubar. Y es que uno entonces podría llevar al paciente a una administración de oxigenoterapia en el espectro desde una cánula nasal de bajo flujo hasta ventilación mecánica, teniendo en cuenta que en ese espectro la ventilación por máscara no invasiva va a ser una contraindicación relativa absoluta, y algunos reportes de casos han referenciado que usar una cánula de alto flujo puede ser un recurso útil en este tipo de pacientes. Entonces, en caso de que yo tenga que asegurar la vía aérea de mi paciente con un tubo endotraqueal, idealmente debería ser el tubo endotraqueal más grande, de un diámetro más grande que el paciente tolere. Idealmente, pues algunos recomiendan que en un paciente adulto promedio un tubo 8, un tubo 8.5. Idealmente yo podría usar un videolaringoscopio. Idealmente debería usar uno que tenga una geometría estándar similar a al del laringoscopio directo, porque el sangrado del paciente puede tapar la cámara, entonces yo fácilmente podría hacer una laringoscopia con este mismo instrumento. Que el paciente esté posicionado, ojalá, y si es posible, obviamente conservando la alineación de los ejes de la vía aérea con una cabecera elevada, y va a ser muy importante que este paciente que yo intubo, que lo voy a tener que aspirar y que voy a necesitar un apoyo de terapia respiratoria o del equipo de enfermería para aspirarlo y aspirarlo y aspirar al paciente. Y aspirar al paciente va a ser muy importante porque el volumen que tolera el árbol bronquial, y esta es una imagen de la revista del New England, de un paciente que expectoró un coágulo de sangre que dibujaba su anatomía bronquial, y es que el volumen que tolera un bronquio es menor a 150 cc, entonces fácilmente un paciente puede obstruir su vía aérea y esto va a llevarlo a una hemoptisis fatal, porque la mayoría de los autores coinciden en que estos pacientes se mueren más es porque se pierde la vía aérea que realmente por un colapso hemodinámico por pérdidas secundarias. Si voy a intubar a este paciente, idealmente yo debería intubarlo y con la presunción diagnóstica previa y las ayudas diagnósticas, idealmente aislar el pulmón sano. Eso quiere decir que, por ejemplo, como se ve en la imagen aquí, intubaron monobronquial izquierdo porque el sangrado provenía del lado derecho, y esto, aunque es controversial y no hay un amplio consenso en la literatura, esto podría prevenir que la sangre se derrame del pulmón enfermo al pulmón sano. Obviamente, pues llevando a cabo un registro radiológico, y eso pues no va a ser nada fácil. Tal vez va a ser mucho más fácil intubar monobronquial, por ejemplo, a ciegas, un paciente al lado derecho, con el riesgo de que yo obstruya el bronquio que va hacia el lóbulo superior derecho y le genere una telectasia, y eso disminuya considerablemente la reserva pulmonar de mi paciente. Hay algunos autores, como se ve en esta imagen de un centro de simulación, que sugieren que uno podría, por ejemplo, usar un buggy para tratar de redireccionar monobronquial ese tubo endotraqueal. O también, por ejemplo, algunos dicen que a la hora de hacer la intubación uno girar la cabeza del paciente hacia el lado que sangra. Y diferente al escenario preoperatorio de anestesia, en el servicio de urgencias no se recomienda usar tubos endotraqueales bilúmenes porque obviamente requieren mucha mayor experticia, son difíciles de ubicar y tienen luces más pequeñas que dependiendo de los equipos disponibles fácilmente pueden obstruirse y pueden dificultar la aspiración del paciente. En el manejo de la vía aérea es muy importante también posicionar al paciente después, ya sea que esté con cualquier tipo de oxigenoterapia, y es que si mi paciente, por ejemplo, tiene un compromiso unilateral, yo idealmente debería ubicar a mi paciente en decúbito lateral
hacia el lado afectado del paciente. O si mi paciente tiene un compromiso bilateral, idealmente debería ubicarlo en un Trendelenburg inverso o con una posición de semisentado. La tercera pregunta es, ¿puede estabilizar a mi paciente? Y es que en el escenario de hemoptisis amenazante para la vida, así como en otros escenarios de choque hemorrágico de origen no traumático, no hay una fuerza clara en la literatura para recomendar, por ejemplo, protocolos de transfusión masiva. Por ello, pues los autores coinciden en que, por ejemplo, si usted estima que va a requerir más de 3 unidades de glóbulos rojos, podría usar un protocolo de transfusión masiva, que obviamente usted debe tratar de corregir coagulopatías del paciente. Si él era un paciente que usaba warfarina, entonces habrá que corregirlo con la vitamina K, usar plasma fresco congelado o complejo concentrado de protrombina, etcétera. Igualmente, se requiere, si el paciente, por ejemplo, está anticoagulado con anticoagulantes directos, el uso de la trombolestografía solamente se ha reservado para escenarios de reportes de caso, donde refieren que ha ayudado a guiar el manejo de hemoderivados en estos pacientes. La transfusión de plaquetas se recomienda esencialmente en pacientes con plaquetas menores a 50.000 o de forma empírica en el protocolo de transfusión masiva. También el uso de crespitado en los pacientes, ya sea guiado por el TEC o por los niveles de fibrinógeno. Y el uso del ácido tranexámico tiene tal vez un poco más de literatura al respecto, y es, por ejemplo, en el escenario tanto de hemoptisis amenazante para la vida como en aquella que no es amenazante para la vida, se ha descrito el uso del ácido tranexámico inhalado, que se usa una ampolla que idealmente, para evitar que se cristalice, se diluye en 2 a 4 cc de solución salina y se nebuliza al paciente. Y esto entonces también se ha reservado para este escenario de hemoptisis masiva, y lo que ha intentado demostrar cuando, por ejemplo, se han llevado los estudios clínicos es que disminuye la tasa de resangrado de los pacientes y ayuda a controlar el sangrado un poco más rápido. Entonces, el ácido tranexámico también, obviamente, se ha usado en la vía parenteral. Estos son los estudios hasta la fecha, desafortunadamente son apenas estos 6, que la mayoría no coinciden en tener pacientes con hemoptisis amenazantes para la vida, desafortunadamente. Sin embargo, en el global, estos pacientes, aunque el resultado en la mortalidad parece ser beneficioso, pues realmente pues es muy pretencioso tener un resultado en metaanálisis con solamente 3 ensayos clínicos con cohortes de pacientes y muestras de pacientes muy diferentes. Sin embargo, en los desenlaces secundarios llama la atención que el ácido tranexámico tiene un efecto a favor de disminuir el tiempo que se demora en detener el sangrado del paciente en la estancia hospitalaria, en la necesidad de intervención o en la necesidad de recurrencia de ese paciente. La cuarta pregunta que va a hacerme es, ¿de dónde viene el sangrado y por qué? Entonces, existe un amplio espectro de condiciones clínicas que pueden generar hemoptisis amenazante para la vida, desde condiciones infecciosas, malignidades, condiciones pulmonares, condiciones cardiovasculares, procedimientos médicos o otras causas misceláneas como cuerpos extraños o el paciente que solamente, por ejemplo, tiene un dispositivo de asistencia ventricular y además está sobre anticoagulado, o pacientes con consumo de cocaína o algunas infecciones relativamente frecuentes en nuestro medio, y hasta edema pulmonar de origen no cardiovascular. Y entonces, para comprender por qué sangra el paciente, hay que entender de dónde proviene la circulación pulmonar. Y es que la circulación pulmonar viene de un sistema de alta y de baja presión. Los sistemas de alta presión esencialmente van a ser los sistemas bronquiales, que quiere decir que la sangre que va del gasto cardíaco al pulmón va, por ejemplo, con una presión arterial media promedio de 100 milímetros de mercurio, mientras que, por ejemplo, un sistema de bajo flujo como el pulmonar, ese gasto cardíaco va a una presión arterial de aproximadamente 12 a 16 milímetros de mercurio. Y la mayoría de las arterias bronquiales, que generalmente las arterias bronquiales provienen de la aorta torácica aproximadamente a nivel de T5, T6, son las que se someten esencialmente a ese daño inflamatorio crónico, ya sea por la malignidad, por la infección tuberculosa del paciente o de origen bacteriano, etcétera, y eso hace que los vasos sanguíneos cada vez sean más frágiles, cada vez sean más delgados y sean susceptibles de la ruptura y sangrado del paciente. Es entonces como la mayoría de casos realmente corresponden el 90% aproximadamente a sangrados de origen bronquial, y apenas un 5%
de origen pulmonar, que ahí es donde aparece, por ejemplo, el pseudoneurisma de Rasmussen, o por ejemplo lesiones iatrogénicas por el catéter de Swan-Ganz, o ruptura de venas pulmonares relacionada, por ejemplo, con una estenosis mitral grave. En la serie de casos, entonces, la epidemiología y la etiología de la hemoptisis amenazante para la vida difiere, obviamente según la ubicación geográfica, pero la mayoría coinciden en que a nivel mundial la principal causa es relacionada con sangrados derivados de la tuberculosis. Segundo lugar, pues entonces están las bronquiectasias y las malignidades. Sin embargo, como pueden ver, hasta casi un 20% de todos los pacientes pueden tener una causa criptogénica, y esto va a variar. En nuestro medio hay un artículo no disponible de la Universidad del Huila del 2006, pero hay uno más reciente que es producto pues, de un trabajo de investigación de un póster que es de la Fundación Valle de Lili. Ellos reportan una cohorte de 37 pacientes, donde la mayoría de la etiología de ellos fueron neumonías de origen no tuberculoso, y hasta el 20% similar eran pacientes realmente con tuberculosis, pacientes con promedio de 55 años y con la mortalidad que les presenté de un 27%. Entonces, para preguntarse de dónde y por qué tengo que hacer y regresar a ese ejercicio clínico que requiere mi paciente, ver en su historia clínica cuáles son los episodios, si ha tenido episodios similares de sangrado en el pasado, si en ese momento tiene otras fuentes de sangrado, como por ejemplo los pacientes que se presentan en servicio de urgencias con un síndrome pulmón-riñón, que tienen de forma concomitante epistaxis y hemoptisis. Saber entonces cuáles son los antecedentes claves de mi paciente, si es un paciente, por ejemplo, con un EPOC crónico, que probablemente pueda tener bronquiectasias, que puedo verla en los estudios de imagen, o por ejemplo, qué otros síntomas están asociados, o cuál es el patrón del comportamiento del sangrado. Si por ejemplo es un sangrado frecuente, que es un sangrado cíclico, relacionado con los ciclos menstruales en una mujer, puede ser focos de endometriosis en el árbol bronquial, o por ejemplo el uso de procedimientos recientes, ya sean por ejemplo procedimientos de ablación o broncoscopias recientes, etcétera. ¿Qué otras condiciones hacen que el paciente, como interacciones medicamentosas, lo hagan más proclive al sangrado, o hallazgos específicos del examen físico, como un soplo que sugiera que el paciente tiene una endocarditis y tiene émbolos sépticos que lo hicieron sangrar, o el paciente tiene fiebre que sugiere un proceso infeccioso, o una fiebre menor relativamente, que puede ser también un signo de un paciente con una tromboembolia pulmonar. O encontrar estigmas específicos al examen físico de vasculopatías, como el Osler-Weber-Rendeau, o paciente con signos sugestivos de un lupus eritematoso sistémico. Los paraclínicos, pues no hay un consenso ni hay una guía de práctica clínica que sugiera específicamente cuáles hacer y cuáles no, pero uno debería hacer unos gases arteriales, un hemoleucograma, que por ejemplo, un hemoleucograma con eosinofilia podría sugerir que el paciente está cursando con una vasculitis, o en el contexto adecuado de exposición, por ejemplo, una infección por parásitos como Paragonimus. También entonces solicitar un recuento plaquetario, tiempos de coagulación, como estos pacientes como hemos visto, van a requerir transfusión de hemoderivados, hemoclasificarlo, las pruebas cruzadas, y pedir pues paraclínicos complementarios de su bioquímica básica, o por ejemplo, si sospecha una causa autoinmune, complementar con un neuroanálisis y unos reactantes de fase aguda, o hasta tomar, por ejemplo, un electrocardiograma que me sugiera, por ejemplo, estenosis mitral, o que me sugiera una falla cardíaca y el paciente cursa con un edema pulmonar cardiogénico que le hizo tener hemoptisis, o que sugiere, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. Pero entonces, para saber específicamente en este escenario de dónde y por qué, y empezar a tener una ruta de hacia qué camino va a tomar con mi paciente, hay 3 ayudas diagnósticas principales. La primera de ellas es la radiografía de tórax, que pueda hacer a la cabecera del paciente con un equipo portátil, y que me va a permitir entonces reconocer ciertos patrones que me van a sugerir, como por ejemplo este paciente que tiene lesiones focales que son sugestivas de lesiones metastásicas, entonces de dónde probablemente proviene el origen de este paciente con hemoptisis. Aunque encontrar, por ejemplo, la lateralidad, para yo decir, y por ejemplo tomar las conductas previas, como hacia qué lado voy a intubar a mi paciente o cómo lo va a posicionar en la camilla, su rendimiento es apenas del 46%, y para encontrar una causa es apenas del 35%, como es de preverse. El AngioTAC multidetector entonces de tórax va a ser la principal ayuda diagnóstica en ese escenario. Es una ayuda diagnóstica que no solamente permite identificar causas pulmonares, sino extrapulmonares, como una disección aórtica,
tiene un rendimiento para encontrar el origen del sangrado hasta de un 90% y ayuda a encontrar la causa hasta en el 77% de los pacientes. En esto, entonces es importante que cuando yo mande un angiotac para una hemoptisis, lo describa claramente en la nota, en la observación que va a hacer la radiología, porque probablemente la exposición al contraste que se va a hacer desde la base del cuello hasta las arterias renales aproximadamente. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Va a ser sutilmente diferente al paciente que tiene una tromboembolia pulmonar. También la tercera ayuda diagnóstica es el uso del broncoscopio, que el broncoscopio flexible tal vez en nuestro medio no está ampliamente disponible o rápidamente disponible, pero además de que puede encontrar la causa del sangrado, puede facilitar hasta una intubación endotraqueal o puede permeabilizar esa vía y facilitar la aspiración del paciente. Y aunque en la mayoría de los pacientes se use solamente el angiotac, algunos autores dicen que no puede ser prescindible, así yo encuentre la causa del sangrado en mi paciente en el angiotac, dejar de hacerle una broncoscopia como estudio complementario, o en caso de que, por ejemplo, entre en este 23% en el que no detecté la causa, pues me va a ayudar a identificar la etiología. Y es que previamente, hace aproximadamente 30 años, había una predilección por hacer primero la broncoscopia que el angiotac, pero ya sabemos con estudios de cohorte que el rendimiento es mucho mejor y va a ser mucho más favorable hacia el uso del angiotac para encontrar el sitio del sangrado o para encontrar la etiología. Y eso se ha representado tanto en cohortes, estas son unas cohortes europeas de unos franceses y unos italianos, y es que, por ejemplo, el angiotac comparado con la broncoscopia puede encontrar el 77% versus un 48% de la etiología del sangrado. Entonces, reconocer esos patrones es importante. El paciente, por ejemplo, con lesiones unilaterales o bilaterales, pero son unas lesiones focales, sugestivas de malignidad, o el paciente, como el de nuestro caso clínico, que tenía una caverna que va a sugerir sangrado por tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis tienen múltiples fuentes de sangrado en el árbol bronquial, pueden sangrar así estén en la fase postprimaria, así estén en una recaída, puede ser años después de un tratamiento adecuado, porque quedan con secuelas como bronquiectasias o pueden tener misetomas, o puede ser hasta el 5% de todos los pacientes tuberculosos el pseudoneurisma de Rasmussen. Es un patrón radiológico en el que de forma unilateral yo encuentro signos, o mejor, bilateral signos de hiperaireación y de forma unilateral signos de bronquiectasias, o por ejemplo hallazgos difusos como este de predominio central del signo de la mariposa en un edema pulmonar agudo, o este otro que respeta la zona subpleural, pero es bilateral, algodonoso, en el contexto correcto, que sugiere una hemorragia alveolar difusa, o el paciente, por ejemplo, que tiene un antecedente reciente, una infección por influenza y llega por una infección sugestiva de origen bacteriano, y tiene estos hallazgos de múltiples abscesos pulmonares, compromiso bilateral, que sugiere, por ejemplo, una neumonía necrosante, o pacientes con condiciones extrapulmonares como una disección aórtica, o el paciente que, por ejemplo, se manifiesta con una tromboembolia pulmonar con hemoptisis. La quinta pregunta y última es ¿a quién llamar? Y es que la mayoría de pacientes van a ser susceptibles de terapia endovascular desde el punto de vista epidemiológico de la etiología del sangrado, y el éxito de la terapia endovascular puede ser hasta el 99% según el centro de referencia. Va a ser importante vigilar complicaciones. La mayoría de las complicaciones van a ser menores, como dolor torácico transitorio, hematoma, etcétera, pero hay que tener en cuenta que es muy bajo, pero hay que considerar que hasta el 0.2% de los pacientes pueden manifestar una embolización de la arteria espinal y manifestarse como paraparesia o paraplegia posterior a la embolización. Las tasas de resangrado pueden ser hasta el 57%. Generalmente se considera que si un paciente sangra en las primeras 2 semanas, aproximadamente es un resangrado temprano y probablemente lo que requiere es nuevamente ser llevado a embolización, mientras que tardío generalmente es después de 6 a 12 meses, porque el vaso sanguíneo se recanaliza, porque cambia su configuración. Y es que el angiotac ha demostrado hasta un impacto, o mejor, el angiotac y el uso de la embolización por terapia endovascular ha demostrado hasta un impacto en la mortalidad de estos pacientes. También entonces queda la broncoscopia, como les mencionaba, para hacer medidas locales o avanzadas para el tratamiento. La cirugía de tórax, que por ejemplo en el contexto agudo, como terapia inicial, solo se recomienda en pacientes con hemoptisis,
amenazante para la vida de origen traumático, una ruptura iatrogénica de la arteria pulmonar, o un tumor que es resecable, que tiene una hemorragia que proviene de la arteria pulmonar. Y el resto del tratamiento entonces se va a basar en la etiología específica y en el manejo específico. Entonces, si le tengo que dar antimicrobianos o no, qué coagulopatía tengo que corregir, o el paciente con una hemorragia alveolar difusa en el contexto de una actividad lúpica que va a requerir pulsos de esteroides. Entonces, la primera pregunta, y esta vez también los invito a responder la encuesta, a ir a su explorador en el celular y responderla, es que el paciente con hemoptisis amenazante para la vida, lo primero que hay que preguntarse es si realmente lo es. Entonces, para ello, entonces traía la alegoría de la caverna de Platón, entonces, que refiere que muchas veces solamente vemos las sombras de lo que es la verdadera realidad, como en este paciente, por ejemplo, que si llega con un sangrado que sale por su cavidad oral, lo más probable, y eso nadie lo puede negar, va a ser que el paciente tenga una hematemesis, y es que en la medicina que hacemos todos los días en urgencias, no solamente por medicina de urgencias, es susceptible a una relativa al error, es susceptible a encontrar la incertidumbre, es susceptible a no obtener la información adecuada de los pacientes o de sus antecedentes, etcétera, en el escenario de la medicina aguda, y es que definitivamente las luces, como por ejemplo la evolución clínica, que se contacte a un colega, etcétera, va a ayudar a tratar de salir de esa caverna, de dejar de ver las sombras y encontrar la luz de lo que tiene realmente el paciente. Entonces, ¿cómo queda la reflexión de, por ejemplo, cómo vigilamos el error en el servicio de urgencias, y más nosotros como urgentólogos, como potenciales urgentólogos, que tenemos que tener esa visión de líderes del servicio, es también concebir que no solamente es cómo nos ven, sino cómo nosotros mismos nos examinamos la posibilidad de errores. Y es que, por ejemplo, en medicina aguda, los errores relacionados con el diagnóstico son los más comunes de todos. Y, por ejemplo, en esta cohorte de errores diagnósticos en un centro académico, por ejemplo, cuando fueron a examinar las causas, eran muy pocas por falta de conocimiento. La mayoría de ellas eran por una verificación defectuosa de los hallazgos al examen físico que hacían los estudiantes del paciente, o un procesamiento, digamos, defectuoso de la información que obtengo de mi paciente. Es entonces como la hemoptisis amenazante para la vida requiere que yo tenga el apoyo de un equipo de trabajo, como por ejemplo el grupo de vía aérea difícil, que el paciente va a ir a la unidad de cuidados intensivos, que va a requerir medidas generales como transfusión, uso de ácido tranexámico, que la pregunta vital es si tengo la vía aérea de mi paciente bajo control, y eso no quiere decir que rápidamente tengo que intubar a esos pacientes, que si lo voy a hacer, voy a intentar hacer un bloqueo selectivo del pulmón sano, que en ese escenario lo ideal sería tener una broncoscopia flexible, pero en caso de que no esté disponible, o después de hacer la broncoscopia flexible y encontrar una relativa estabilidad en mi paciente, llevarlo a un angiotac para ver si hay lesiones susceptibles de embolización, para llevarlo a terapia endovascular, y en caso de que resangre, volverlo a llevar una segunda vez a terapia endovascular, o algunos dicen que después de un segundo evento de embolización, yo debería llevar a esos pacientes a manejo quirúrgico. O si en el angiotac no encuentro lesiones susceptibles, llevarlo al manejo específico. Para terminar y concluir, es importante que reconozcamos en nuestros servicios de urgencias la hemoptisis amenazante para la vida y ese espectro que es potencialmente fatal para los pacientes, priorizar la protección de la vía aérea sobre otras medidas y el uso temprano como la principal ayuda diagnóstica en la mayoría de los pacientes de la angiotomografía, y por último, que es importante validar el hábito de reconocer y de estudiar los errores, que no es lo mismo que negligencia en los servicios de urgencias. Y para ello, tanto el doctor Barros como yo le recomendamos este libro de autopsia cognitiva. Muchas gracias.